Queridos amigos, en esta noche compartiendo un capítulo más de nuestra serie Ser Iglesia, les saluda nuevamente el pastor Joel Aguilar y en esta noche quiero compartirles el tema que titula Ser Iglesia es rescatar la salud emocional de los miembros. Y para esto vamos a tomar como base bíblica Hechos capítulo número 12, versículos 6 al 12 y 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2. Mis queridos amigos, a muchas personas no les importa la vida emocional. No fue hace mucho tiempo que se escuchó a personas decir que depresión es un nombre moderno para pereza. Muchos en el siglo XXI todavía tienen este pensamiento. Para ellos, las emociones no necesitan atención ni cuidados. Esto no me parece una posición bíblica ni razonable desde el punto de vista de la inteligencia. Esto se debe a que está claro en la Biblia que el hombre no es solo de carne y hueso, sino que también tiene sentimientos y así como nuestro cuerpo enferma, nuestros sentimientos también. Lo que pasa, en mi opinión, es una dificultad para comprender la relación entre el cuerpo y los sentimientos y la vida espiritual. Para muchos, cualquier problema emocional es un pecado o un alejamiento de Dios. Pero, ¿es realmente así? Si nosotros no llamamos pecado a la gripe o a la migraña, ¿por qué llamaríamos de pecado a la depresión? Si vamos al médico, buscamos ser atendidos porque necesitamos cuidar nuestra salud. Y la pregunta que tengo en este momento es también, ¿por qué no cuidar de las enfermedades espirituales? La iglesia es un gran hospital donde tratamos al hombre por completo. La salvación, pero también la salud emocional. Mis amigos, el contexto es importante de este capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. El personaje central es Pedro. Nosotros podemos ver y entender que Pedro en la Biblia resalta como un hombre fuerte, con iniciativa y siempre conversador. Al leer el versículo 6, lo encontramos de la siguiente manera. Hechos 12:6 dice: Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba durmiendo. Ciertamente no fue una situación cómoda. Él estaba arrinconado, quizás perturbado, totalmente en manos de sus enemigos. Si estuviéramos en su lugar, ¿cómo nos sentiríamos? Posiblemente tristes, decepcionados y llenos de otros sentimientos negativos. Y aquí es donde quiero hacer la transición en 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2. David se encuentra en una situación similar. También está preso, solo dentro de una cueva. Sus sentimientos tampoco son los mejores. Tanto él como Pedro se sienten aislados, pero hay una diferencia entre ellos. Pedro se aísla por imposición y David elige aislarse. El uno está emocionalmente sano y el otro está enfermo espiritualmente. Bueno, analizaremos la dinámica de estos dos hombres y veremos cómo podemos ayudar a nuestros hermanos que viven la dinámica de la enfermedad emocional y espiritual y cómo pueden encontrar un lugar de apoyo en el cuerpo de Cristo, incluso ser sanados por Dios. ¿Alguna vez has visto a un parásito? Un parásito es un organismo que al menos en una fase de su desarrollo se adhiere a la superficie o al interior de otro organismo, conocido como huésped, del que obtiene todos o parte de sus nutrientes. Swindoll llama parásitos a las enfermedades emocionales espirituales, ya que están drenando nuestra vida, alegría, paz y aliento. Y hay muchas personas dentro de las iglesias con esos problemas personales. David se encontró a sí mismo.
en el momento que él estaba, particularmente su relación con el rey Saúl fue de mal en peor, y luego comenzó a entrar en un decaimiento emocional que desencadenó su huida a la cueva de Adulam. Aquí aprendemos la primera lección sobre enfermedades emocionales. Primero, cuando estamos emocionalmente enfermos, buscamos aislamiento. David, dice 1 Samuel capítulo 22:1, David huyó de la ciudad de Gad y fue a la cueva de Adulam. Amigos, una de las señales más profundas de la enfermedad emocional es el aislamiento. Vamos poco a poco interrumpiendo nuestras relaciones, cerrándonos, y cuando menos nos damos cuenta de que somos verdaderos caparazones que se cierran para el mundo. Así también David se encontraba. En el interior no solo huía de Saúl, sino de sí mismo. Allí encontró la oportunidad de huir y no enfrentarse a sus problemas. En la fría y húmeda oscuridad de esa cueva, David encontró su refugio. Hay muchos tipos de aislamiento. El de David era geográfico, pero existen otros, tales como el geográfico. La persona busca un lugar para estar solo. El mental. La persona busca ideas que lo alejen del grupo. Ese es el caso de las personas radicales que piensan que su idea es correcta y que todos los demás están equivocados. A través de la crítica y la idea de que son más rectos que otras personas, construyen muros a su alrededor. El moral. La persona busca un estado de pureza o libertinaje. A través de la pureza, se distancia de otros impuros, como los ascéticos o fanáticos religiosos. Y a través del libertinaje, el desenfreno, se alejan las personas moralmente estables, provocándoles incluso aversión por su comportamiento. Y aquí encajan principalmente personas con trastornos sexuales o incluso entregadas a adicciones. Bien, volvamos nuestros ojos para Pedro. También está aislado, atrapado. ¿Pero por qué estaba él ahí? No era su opción. Y no porque quisiera. Pedro es arrestado por contingencia. De hecho, Pedro, según el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, estaba fomentando una relación con los hermanos en Jerusalén. Por tanto, podemos concluir que la persona emocionalmente sana no busca el aislamiento, a pesar de que en ocasiones se ve obligada a vivir aislada por la contingencia de la vida. El enfermo emocional busca el aislamiento, ya sea geográfico, psíquico o moral. Y aquí encontramos una lección importante para la iglesia de hoy. Necesitamos ofrecer ayuda a los que están aislados, a aquellos que están solos y abandonados. Y aquí viene un tema importante. Las personas emocionalmente, espiritualmente enfermas siempre dirán que los otros tienen la culpa de su situación. Sabiendo de esto, tenemos que ir hacia las personas y tratarlas con mucho amor en Cristo. Punto número 2. Dios quiere nuestra salud emocional. Claro que sí, Dios también se preocupa por nuestras emociones. Miramos a David y cuando lo vemos dentro de la cueva, Dios envía a varias personas allí para fomentar una relación. Si vemos 1 Samuel capítulo 22 versículo 2, la Biblia nos dice de la siguiente manera: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Pero notemos algo importante. En primer momento, en el versículo 1, dice: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Queridos, no solo se unieron los que estaban con dificultades, los endeudados, descontentos, sino que también estuvo presente su familia para hacerle compañía a David. Y aquí comenzamos a aprender maravillosas lecciones de Dios. Primera lección: Dios puede utilizar a las personas para nuestra sanidad emocional. Hay un orden secuencial para esto. Primero llegó la familia, versículo 1. Y luego una serie de desconocidos, versículo 2, 1 Samuel capítulo 22. La familia desde el Edén.
Es el entorno propicio para el inicio de la salud de cada uno de nosotros. Es una lástima que el pecado haya destruido a tantas familias y haya robado este entorno bendecido a nuestros hogares. Lección práctica para nuestra iglesia de hoy. Necesitamos ponernos en las manos de Dios para ser usados por Él, para la salud espiritual de las personas. Nuestros gestos, palabras y pensamientos pueden ser una bendición en la vida de muchas personas. Pregunto en esta hora, ¿has sido tú usado por Dios para esto? La experiencia con las personas nos enseña que nuestras luchas no son exclusivas. Después de la familia, Dios envió personas a David que estaban también luchando, endeudadas y descontentas. Quizás pienses que esto sería una mala compañía, pero Dios, por excelencia, le está mostrando a David que él no es el único que experimenta dificultades y luchas, que hay otros que están peores, en situaciones diferentes y que también necesitan de ayuda. Lección para la iglesia de hoy. Necesitamos pasar de una situación de víctimas a una posición de ministros. Mientras pensemos que somos los peores, que nuestras luchas son las peores, entonces nunca ayudaremos a nadie y tampoco seremos ayudados. Pasamos por muchas luchas, pero la gracia de Dios nos fortalece. Debemos entender esto claramente y ayudar a otras personas a salir adelante a través de nuestro cariño, atención, respeto y admiración. Nuestra sanidad se convierte en una bendición en la vida de otras personas. Claro que sí. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2, el texto nos dice que David se convirtió en líder de sus hombres. Ahí está la curación de David. Ya había sido ungido rey, pero huía del liderazgo. Ahora Dios lo hizo líder de aquellos hombres que estaban en peor situación que él. Queridos amigos, nuestra curación no solo es para nuestro beneficio, también es para los otros. Al ser tú sanado por el Señor en tu vida espiritual, puedes ser un vaso de bendición en la vida de muchas personas. Así que, queridos, asuman su papel y postura de hijos del Señor y permítanse ayudar y ayuden a los demás. Lección para nuestra iglesia de hoy. No solo piense en su propio bienestar, sino también en los demás. Y por esto nosotros estamos llamados a servir y nuestra salud espiritual debe ser una bendición en la vida de los demás. Punto número 3. Creer en el poder de Dios y someterse a su dirección. Dios envió a la familia de David y a varias personas a la cueva de Adulam. El mismo Dios envió un ángel a la prisión donde estaba Pedro. Miremos un poco más de cerca a Pedro. Quedarse en la prisión aislado, sin duda, demostraría su enfermedad. Y Dios no quería eso. Dios envía un ángel. Y en el proceso de liberación aprendemos varias lecciones. Ningún aislamiento nos aparta de Dios. Hechos capítulo 12, versículo 7 nos dice: Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Nunca subestimes el poder de Dios. Puedes ser sanado por Él en tu vida emocional, espiritual. No te aísles, porque incluso dentro de la prisión, así como a Pedro, Dios puede hablarnos. Lección para nuestra iglesia de hoy. No rompa el contacto que tiene con Dios. Continúe esa comunión a través de la lectura bíblica, a través de la oración y la adoración. Permite ser cuidado por Dios. Y esto es muy lindo porque a través de este pasaje podemos entender que el ángel le dijo a Pedro: vístete y ponte las sandalias. Y Pedro así lo hizo. El ángel le dijo: ponte tu manto y sígueme. Amigos, el cuidado de Dios por Pedro se ve en la sandalia y el manto. Esto quiere decir que Dios se preocupa por los detalles de nuestra existencia. Déjese cuidar por Dios. Que Dios cuide su cuerpo, su mente, su espíritu.
y pídale a Dios en oración por cada detalle de su vida. Lección práctica para nuestra iglesia de hoy. Debemos prestar atención a las necesidades de los demás, no solo a las más grandes, ya que todos lo ven, sino también a las más pequeñas, que a veces son características de personas enfermas espiritualmente. Confía incluso cuando los planes de Dios te sorprendan. Hechos capítulo 12, versículos 9 al 11 dice así: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro recobró el sentido y se sorprendió, y al principio incluso se mostró incrédulo, pero se dejó sorprender por Dios. Esto es saludable. Dios no es una máquina que siempre hace las cosas de la misma manera. Él es un ser creativo, cuya voluntad tiene en cuenta lo bueno, agradable y perfecto. Lección para la iglesia de hoy. No podemos acostumbrarnos a las cosas hasta el punto de vista permitir que Dios no pueda hacer cosas maravillosas entre nosotros. Dejemos que Dios obre de manera creativa en nosotros, porque recuerda, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y recuerda siempre, las relaciones son insustituibles. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Habiendo salido de la cárcel, lo primero que hizo Pedro fue buscar a sus hermanos en Cristo. Las relaciones son insustituibles. No podemos vivir una vida sana solos. Necesitamos del uno y del otro. Necesito yo de ti y tú de mí. Pedro pudo haber huido o estar contento con la gloria de Dios, pero también buscó a personas. Lección para la iglesia de hoy. La comunión es la base de la iglesia. De hecho, la iglesia existe precisamente por eso. Conclusión. David estaba enfermo y Dios lo sanó. Pedro podría enfermarse, pero Dios lo perdonó. En ambos casos vemos la mano de Dios guiando a estos siervos y dándoles salud emocional, espiritual. Y Dios quiere que tú estés sano. Esto puede suceder si tienes a Jesucristo en tu corazón y lo dejes que Él pueda obrar en ti. Aplicación para nosotros. ¿Cómo manejas tus sentimientos, sean buenos y malos? ¿Te aíslas o buscas ayuda? ¿Cómo puede la iglesia crear un ambiente en el que las personas que están enfermas espiritualmente puedan ser sanadas? ¿Cómo usted puede crear un entorno donde los miembros de su familia que están enfermos espiritualmente puedan ser sanados? Deseo de todo corazón que esta palabra pueda fortalecer tu vida y ayudarte a seguir adelante. Gracias por estar con nosotros y, como siempre lo digo, que el Señor sea tu pastor. Amén.